Damos la bienvenida a este conversatorio. Me gustaría presentar a los participantes, panelistas y artistas. José Luis Peixoto, de Portugal; Antonio Sáenz, de España; Rodrigo Rey Rosa, de Guatemala; y Luis Lezama, de Honduras. Bueno, como sabrán, esta mesa se trata, como la titulamos, La magia de los idiomas, los desafíos y los vericuetos de la traducción. Vamos a conversar con José Luis, que ha tenido la oportunidad de ser traducido a más de 20 idiomas; Antonio, uno de los traductores más importantes del portugués al español, también escritor, ensayista; y Rodrigo Rey Rosa, que, bueno, tiene ambas caras de la moneda también. Me gustaría comenzar recordando una frase de Irene Vallejo que dice: el que traduce es alguien que se adentra en un caos de palabras, alguien que persigue sombras. Y el que lee una buena traducción es aquel como que encuentra un mapa para explorar ese territorio hasta antes misterioso. Me gustaría preguntarles, en primer lugar, a Antonio, me gustaría preguntarte, ¿cómo fue ese primer acercamiento con la traducción? ¿Qué te llevó a hacer tu primera traducción? ¿Qué te interesó de esto? Muy bien, pues muy buenas tardes a todas, a todos. Encantado de estar aquí. Saludo una vez más aquí a los colegas de mesa. Agradezco a Centroamérica Cuenta, al teatro, en fin, a todos la simpatía de estar aquí. A mí me llevó al mundo de la traducción, es decir, yo creo que hay dos tipos de traductores. Hay los traductores que son profesionales de la traducción, a los que viven de la traducción y de alguna manera pues tienen que traducir aquello que las editoriales les envían para sobrevivir, y luego estamos los traductores que traducimos por gusto, por placer, ¿no? En mi caso es de los segundos y creo que son completamente diferentes. Es decir, yo traduzco sobre todo porque al vivir en Portugal siento que hay escritores portugueses y hay obras portuguesas que merecen estar en el mercado o en la literatura en lengua castellana. Es una especie de misión, si queremos decirlo así. Entonces, mi primer acercamiento fue ese. Uno de los primeros libros que traduje, además, hace ya 1000 años, fue de José Luis. Un libro que se titula Te memoriste, un libro muy pequeñito. Es uno de los primeros que traduje. Y, de alguna manera, todo mi trabajo de traducción es como un trabajo de ejercer un puente. Es decir, yo creo que el traductor es también un mediador cultural. Entre España y Portugal es muy curioso porque son dos países que están pegados el uno al otro, pero hay una especie como de fantasma que habla de la distancia que hay entre un país y otro. Un poeta portugués de la segunda mitad del siglo XX, de los más importantes, Rui Belo, que vivía en Madrid, dijo que Madrid es una de las ciudades del mundo que están más lejos de Lisboa. Y Luis Buñuel, el escritor y cineasta español, dijo que Portugal para los españoles está más lejos que la India. Bueno, pues un poco yo creo que el traductor es el mediador, o la traductora, la mediadora, que tiene la función de hacer que esa distancia no sea tanta, de hacer que esa distancia sea asequible. Y por eso empecé a traducir. Muchas gracias, Antonio. Y en tu caso, Rodrigo, si me podrías contar un poco, yo sé que alternás entre tus libros y de traducción, entre los dos trabajos. Sí, a mí me pasó algo un poco, no sé si se oye bien, curioso, que la traducción fue casi contemporánea con el comenzar a escribir. Yo tuve la suerte de conocer, tenía tal vez un año de comenzar a creer que podía escribir, cuando viajé a Marruecos y participé en un taller literario de un escritor norteamericano que vivía en Tánger y que había hecho muchísimas traducciones desde joven. Paul Bowles tradujo el primer cuento de Borges, publicado en inglés, fue una traducción suya. Tradujo escritores franceses, a Sartre, a Isabelle Eberhard, a Pierre de Mandriac y a muchos escritores marroquíes. Y cuando yo participé en ese taller, que tenía 21 años, Paul me preguntó si permitía yo que tradujera mis primeros cuentos, y desde luego esa fue mi primera, mi primer libro se publicó un poco antes en inglés que en español, porque era la traducción de Borges, que inmediatamente fue aceptada por uno de sus editores.
Y bueno, yo tenía también la idea de que traducir era, digamos, iba junto con la escritura por la tradición de Borges y Bioy, que tradujeron mucho, hacían esto que haces tú, como acercar literaturas un poco extrañas al público español. Era algo natural y inmediatamente yo ese mismo año empecé a traducir cosas de Bowles que no eran todavía conocidas en ese momento, no era tan conocido en el mundo español realmente. Y como ejercicio empecé a hacer lo mismo, claro, no para pagarle con esa moneda porque hubiera sido mal pagado, pero me di cuenta también que era una manera de aprender a escribir, ¿no? Entrar en los entresijos de la escritura y digamos que adquirí la costumbre de traducir como ejercicio y por gusto también, porque es una especie de… Quita la angustia de no tener… Uno cuando escribe y no tiene que escribir, eso puede generar un poco de ansiedad. Traducir, en cambio, uno puede ponerse horarios y trabajar sistemáticamente todos los días y es un buen ejercicio, digamos, una gimnasia que ayuda a encontrar recursos de nuestra propia lengua que no son aparentes, porque cada idioma tiene un genio y tiene una manera de entrar en diferentes áreas que no es la misma en cada idioma, y uno aprende de una lengua ajena a usar los recursos, digamos, menos a la mano de su idioma. Entonces tengo una relación, sigo traduciendo, digamos, todavía, y es una manera también de descubrir cosas nuevas y de compartir eso con los lectores de tu propia lengua, ¿no? Muchas gracias. Bueno, se da una curiosidad hoy, y es que tenemos aquí en esta misma mesa, como están en un mismo libro, al autor y al traductor. Tenemos a José Luis Peixoto y a Antonio Sáez. Y me gustaría preguntarle a José Luis, ¿cómo es esa relación con Antonio? Si es necesaria cierta complicidad, si eso ayuda o simplemente se da como una simbiosis natural. Contanos un poco. Buenas tardes. Yo creo que la principal relación que quien escribe tiene que crear con quien traduce es de confianza y de fe, porque realmente creo que se tiene que poner la responsabilidad ahí en las manos del traductor no solo para lo positivo, sino para lo negativo, para todo. Porque realmente, y por eso también sería muy importante que se reconozcan más los traductores, que se ponga su nombre ahí. Porque en realidad yo creo que, por ejemplo, con respecto aquí al castellano, Antonio es la voz de mis libros en castellano. Antonio crea una versión en castellano del original que yo escribí. Yo no escribí los libros en castellano, Antonio los escribió. Y yo estoy perfectamente bien con eso, pero si no les gusta, hablen con él. Con respecto al castellano también hay algo que siempre me parece curioso y que es una especificidad de la traducción del portugués al castellano, de la traducción de idiomas tan cercanos, que es que hay una fiscalización mucho más fuerte y que muchas veces no es justa. Porque yo estoy aquí hablando mi castellano peixotiano, pero yo tengo conciencia de que yo no hablo realmente castellano, yo no escribo castellano, yo no, casi nunca o nunca he dado sugerencias a Antonio, porque yo sé que me falta algo muy esencial, que es ese manejo, esa familiaridad con el idioma, que es esencial para elegir una palabra o otra palabra. Pero los traductores de portugués al finlandés están mucho más libres que Antonio. Ese casi nadie los va a decirles.
porque realmente del portugués al castellano hay una idea, o está presente una idea que no es real, que es la idea de que el texto original es el texto traducido. Del portugués al chino nadie piensa así, porque se sabe que la sintaxis es distinta, los juegos de palabras se tienen que reconstruir. La creatividad en una traducción del portugués al mandarín en un texto literario se da por adquirida, toda la gente la reconoce. Del portugués al castellano, la gente probablemente no la reconoce de la misma manera, pero esa es la diferencia entre Antonio y ChatGPT. Es que la traducción literaria necesita del trabajo literario. Y por eso Antonio no es solo un traductor, sino también un poeta, también un crítico literario y un pensador. Y por eso yo estoy muy a gusto con la cantidad de libros que ya llevamos traducidos y sé que estoy en buenas manos, pero se encuentran algún error. Es él. ¿Algún error o alguna mejoría también? Puede ser. La gente antes decía que Paulo Coelho hay que leerlo en francés. No sé. Hay una cuestión, si me permites, que ha dicho José Luis, que es interesante, ¿no? Y que ha salido aquí, y yo creo que es esencial, no sé qué pensará Rodrigo, que es la libertad a la hora de traducir. Es decir, el traductor tiene que sentirse libre. Yo normalmente soy un traductor que a los autores que traduzco, que están vivos, suelo preguntar muy pocas cosas, solo aquellas que realmente no consigo de ninguna manera. Porque hago la siguiente reflexión, es decir, si traduzco a Pessoa, a quien ya no puedo preguntar, o si he traducido a Saramago, a quien ya no puedo preguntar, bueno, pues a José Luis le puedo preguntar, pero solo en el caso extremo, en el caso límite de que haya algo. ¿Por qué? Porque creo que el traductor necesita libertad, necesita sentirse libre para traducir. Hay casos muy curiosos, por ejemplo, el caso de Pilar del Río, de nuestra amiga, con Saramago, que traducía. Saramago escribía 2 páginas por día, siempre 2 páginas, después de comer, y al final de la tarde Pilar las traducía. Y cuando tenía una duda le preguntaba, ¿cómo hago esto? Yo siempre le digo a Pilar, si yo hubiera sido el marido de Saramago en aquel momento, me hubiera divorciado rápidamente, porque me parece absolutamente dificilísimo ese sistema, porque te sientes observado, y yo creo que un traductor no puede sentirse observado por el autor, ¿no? Creo que el autor tiene que confiar, como ha dicho José Luis, en el traductor, y el traductor tiene que sentirse libre para ejecutar como lo considera pertinente, pero sin tener 2 ojos aquí que supuestamente tienen más autoridad, ¿no?, que le están censurando, le están indicando por dónde debe ir. Yo tengo una pregunta. ¿Tú lees las traducciones de Antonio? No completamente. Porque yo realmente también no leo las novelas ya después de publicadas, y en castellano menos. Pero algunas páginas así. En el caso particular de Antonio, y no es porque está aquí, es muy sencillo, porque realmente Antonio tiene un dominio del portugués increíble. Antonio es profesor en la Universidad de Évora, en Portugal, que es además la región donde nací, o sea, tiene ahí toda esa experiencia. Y Antonio nació al lado de la frontera con Portugal, y hablábamos de que sería interesante que obtuvieras la nacionalidad portuguesa. Por eso me gustaría muchísimo. Es como dentro de... ¿Te consideras bilingüe? No, yo no me considero bilingüe, no. Además soy poco, no sé en tu caso, o en el tuyo, Luis, yo soy muy incrédulo con el bilingüismo verdadero.
Es decir, me cuesta mucho creer que existe el auténtico bilingüismo, me cuesta creer. Otra cosa es que una persona se consiga expresar en la segunda lengua pues al nivel más alto que determinan los reglamentos, al nivel C2, no sé qué, tal y cual. Eso sí, lo tengo, pero no me considero bilingüe. Es decir, creo que en mi lengua madre tengo un conjunto de códigos culturales que no tengo al 100% en portugués. Y creo, para mí, el bilingüismo completo sería ese, tener el mismo conjunto de estrategias y de dominios y de referencias culturales en las dos lenguas, ¿no? Y esos códigos culturales, ya nosotros hablamos así entre nosotros, si no te importa. Y esos códigos culturales, me parece, son lo que regala esa sutileza a la hora de elegir esta palabra o la otra, que aparentemente es un sinónimo, pero los sinónimos tampoco nunca son perfectos. Por eso son dos palabras distintas. Y muchas veces, por ejemplo, a mí me falta eso con el castellano o con cualquier otro idioma que no sea el portugués. Eso que cuesta tanto explicar, pero que te lleva a elegir una palabra y no otra. Y que tiene mucha importancia, ¿no? Quien escribe sabe que a veces uno está ahí buscando una palabra durante días y después la encuentra y es una alegría enorme. Y porque realmente no es irrelevante que sea una palabra o otra. Y esa es la tarea de quien hace traducción literaria. Es también crear un objeto literario que funcione en su idioma y en su contexto, porque no es solo una cuestión de idioma. Muchas gracias. Bueno, es lo genial de estar con gente así, que les tiras la pelota y es como Messi, Ronaldo, el Pescadito Ruiz, empiezan a jugar ahí entre ellos. Pero me gustó muchas de las cosas que fueron diciendo y que voy recogiendo. Me pareciera que la traducción es como un género literario que no se reconoce o no se termina de reconocer. No sé si pensás así, Rodrigo. Sí, y ustedes lo dijeron, que el traductor tendría que tener más importancia y más reconocimiento y más paga también, porque se paga casi lo mismo a un traductor que a un mecanógrafo, ¿no? Es una cosa increíble. Y a mí me lleva más tiempo traducir que escribir, porque tienes que pensar más en las dos direcciones. Escribir para mí es una tarea casi inconsciente. Yo escribo y no soy tan... Hay unas palabras que sí, no me salen, pero yo escribo casi como una escritura semiautomática y para mí es un placer y una libertad total. La traducción no es la libertad total porque tienes una responsabilidad no solo con el sentido, sino que con la manera en que se dicen las cosas. Entonces, sí, es un trabajo mucho más arduo y mucho menos reconocido. En España hasta hace no mucho ni se ponía, o en muchos libros no había el nombre del traductor, que es como un insulto. Además de la injuria de no pagar, que no te... y sí, es muy poco reconocido y creo que es un problema cultural eso, y que se crea que uno está leyendo el texto. Y en España también creo que ya no se hace, pero se traducía, digamos, cosas del ruso a través del francés y claro. Eso nunca ni se comentaba, ¿no? Sí, afortunadamente esa práctica ya se perdió. Sí. Pero es verdad que es un poco paradójico, es decir, porque por un lado es verdad que es todos los traductores luchamos y bregamos porque aparezca el nombre en la cubierta y es como una reivindicación clásica. Donde hay un grupo de traductores estamos todos llorando porque nunca aparece el nombre donde debe con el reconocimiento. Pero por otro lado, y esto es lo que lo hace paradójico, también es verdad que el mejor traductor, en mi opinión, yo creo, es decir, en primer lugar yo creo que el traductor tiene que tener una poética. Igual que el escritor tiene una poética, luego quizá podemos hablar de las diferencias entre escribir y traducir, ¿no? O los paralelismos. Pero yo defiendo que el traductor tiene una poética también. El traductor tiene que tener una poética de cómo traduce. Y decía que es una paradoja porque los traductores siempre reivindicamos la presencia, pero al mismo tiempo yo soy de los que defiende que el mejor traductor es aquel que es transparente.
O sea, el mejor traductor, en cierto modo, es aquel que no se nota que está. Solo hay una cosa peor, en mi opinión, que un libro donde se ve la mano del traductor. Un libro donde estamos leyendo y decimos, uy, esta traducción, esto aquí chirría. Hay una cosa peor aún, que es un libro escrito en la lengua original y que parezca una traducción. Eso es todavía peor, ¿no? Que también nos pasa, a veces leemos a determinados y decimos, parece una traducción, ¿no? Realmente. Pero es muy curioso. Por ejemplo, yo siempre he creído que el parecido y la diferencia entre un escritor y un traductor, que realmente el trabajo es parecidísimo. Yo creo que cualquiera que traduzca piensa que es parecido, pero hay diferencias notables. Es decir, es parecido en el sentido en que elegimos las palabras y las ponemos unas detrás de otras. Pero es muy diferente, sobre todo yo creo por un motivo principal, y es que el escritor va siempre caminando hacia adelante. Es decir, existe un plan preconcebido más o menos detallado, pero el escritor va siempre hacia adelante, va siempre avanzando en la historia. Mientras que el traductor puede ir hacia adelante e ir hacia atrás, que es una ventaja extraordinaria. Es decir, yo, por ejemplo, cuando traduzco a escritores muy complicados, a Lobo Antunes, por ejemplo, Antonio Lobo Antunes, claro, yo tengo, además de leer la obra un par de veces antes, pues muchas veces en la traducción tengo que ir adelante, ir atrás, ir adelante, ir atrás. Navego por el texto en busca de respuestas para determinadas cuestiones que la narrativa de Lobo Antunes hace muy complicadas, ¿no? Eso el autor no lo puede hacer, es decir, cuando Lobo Antunes escribe el libro y además a mano, como él lo escribe, pues va siempre hacia adelante, ¿no? Va siempre hacia adelante. Entonces, esa es una diferencia fundamental. Pero luego en la raíz del trabajo, o sea, en el oficio, yo sí creo que es un oficio parecido, no sé qué pensarás, Rodrigo, pero... Yo creo que hay aspectos muy parecidos, pero no es igual, ¿no? Sí. Por lo que decía, si vas para adelante, estás como de la mano de la imaginación. El traductor no tiene esa libertad, el traductor tiene... Pero creo que también hay traducciones no exactas que pueden ser consideradas malas, que pueden mejorar el texto original. Sí, claro. Y depende del traductor. Y creo que cada autor y cada traductor son casos distintos. No creo que se pueda aplicar los mismos criterios. El ejemplo clásico es Borges, que era muy infiel y hizo traducciones que tal vez porque las leímos primero a Borges, ese es el texto, ¿no? Y luego vemos una traducción tal vez más correcta, pero no tiene algo que es Borges. Claro. Entonces, creo que sí, no hay reglas fijas para todos. Y creo que depende del texto que uno esté traduciendo. Claro. Y también es verdad, complementando un poco lo que dices, que yo creo que no hay nada más fácil que encontrar un error a un traductor. Es decir, muchas veces juzgamos por un error que aparezca en una traducción y creo que eso es facilísimo, encontrar un error en cualquier traducción. Cualquier traducción nunca está acabada en cuanto tal, siempre es mejorable, ¿no? Yo creo que el traductor también tiene una ventaja. El escritor a veces está inventando un material y puede ser un poco, el caso de Poe, por ejemplo, que escribe un inglés un poco rudimentario, y Baudelaire, que era un poeta, el texto de Baudelaire tal vez es de más fácil lectura, sí. pero claro. Entonces es muy complejo el problema. Y lo bueno de las traducciones es que puede haber varias diferentes, ¿no? Claro, que pueden convivir. Eso es maravilloso. A mí me parece maravilloso. Es decir, yo, por ejemplo, traduje el libro El desasosiego de Pessoa cuando ya había 1, 2, 3 traducciones más en español. Y a mí me desafiaron, digamos, a hacer una 4ª. Y a mí me parece maravilloso. Hay mucha gente que le parece algo diabólico, pero a mí me parece maravilloso pensar que puede haber una versión en Argentina y había 3 con la mía en España, y en las que, o sea, el libro El desasosiego de Pessoa, que es un libro inacabado o hecho con fragmentos, que podemos leer en múltiples direcciones, a mí me parecía maravilloso que se pudiera ofrecer en diversas traducciones y que cualquier lector, igual que puede montar su libro El desasosiego, pueda montar su propia versión de la traducción del libro El desasosiego, ¿no? Me venía a la cabeza ahora, hay una frase de Proust que dice que cito de cabeza, que el deber y el trabajo o el oficio, el deber y el oficio del escritor son básicamente los de un traductor.
Es decir, que el escritor es, y en esto abunda también el libro que ha publicado hace poco Juan Gabriel Vázquez de las conferencias en Oxford. Tiene un poco que ver con esa idea de que el escritor es alguien que traduce la realidad, que traduce lo que ve a su alrededor, ¿no? Que traduce el lenguaje de los demás. Es un poco capricho. No, pues uno traduce su pensamiento, pero no es lo mismo traducir esta materia que un... Sí. Quería hacerle una pregunta a José Luis, también a Rodrigo. ¿Alguna vez trabajando con un traductor se han dado cuenta de algo que por ahí no vieron a la hora de escribirlo, a la hora de editarlo, como si fuera un segundo editor, algo que se podría mejorar? No sé, José Luis, tal vez. Sí, trabajando con un traductor, a ver si entendí bien. ¿Puedes traducírmelo? ¿Qué él dice? Si trabajar con un traductor, encontrar algún trabajo, sí. si encontrar alguna cosa que mejorar. Sí, muchas veces. Incluso es increíble. Bien, no realmente reescribir, sino detalles que pasaran por todas las personas en la edición original, que no se encontraran errores, que mismo nunca ningún lector lo señaló y luego el traductor lo encuentra. Eso ya ocurrió muchísimas veces. Incluso después de una traducción siempre es bueno hacer como una listita para que en nuevas ediciones en original las corregir. Después hay otros aspectos, porque por ejemplo yo tengo libros, por ejemplo, publicados en India y a veces por motivos culturales hay ciertos, no voy a decir, son cambios en realidad, pero que se tienen que hacer ciertas contextualizaciones. Eso ocurre mucho con idiomas así más lejanos. Y porque además yo tengo bastantes novelas que hablan de una realidad muy particular de la ruralidad portuguesa. Y entonces, por ejemplo, yo siempre incentivo traductores a incorporar información nueva en el texto. O sea, una posibilidad sería, ¿cómo se dice?, hacer una nota de pie de página. Hacer una nota de pie de página. Yo siempre les digo, pónganla en el texto. porque realmente tengo esa noción que para mí es muy evidente y que casi me gustaría encontrar a alguien que defendiera el revés para que pudiera entender cómo se puede defender el revés, que es que el texto traducido es una versión del original. Es como si yo escribiera una música para saxofón y luego otra persona la pasa a guitarra. Eso es curioso porque yo cuando la pensé en saxofón y luego Antonio la pasa a guitarra. Trin, trin, trin. De algún modo es la misma melodía, lleva el mismo ritmo, pero es distinta. Y si Antonio, su idioma es el tambor, será bien curioso pasarla de saxofón a tambor. Pero se puede, tenemos que creer que se puede en la imperfección que existe naturalmente en lo que es la escritura y la traducción, porque también tenemos que aceptar la traducción con naturalidad. De mi experiencia, uno de los lugares donde todas las presentaciones de libros traducidos terminan en discusiones sobre traducción y donde es más difícil también hablar de libros traducidos porque la gente se queda obsesionada con, pero ese no es el texto que escribió. Es de Estados Unidos, en mi experiencia. Todas las veces que presenté libros traducidos al inglés en Estados Unidos, la discusión terminó en
en ese aspecto, que ese no es el libro que escribió. Es cierto que no es, yo sé que no lo escribí en inglés, pero esta es la manera que tenemos es el compromiso que aceptamos para comunicar. Y tenemos que aceptar la imperfección que lleva, que a veces es negativa y, como decía, bromeando, pero realmente a veces es positiva, porque a veces realmente el texto traducido puede ganar nuevos colores, nuevas intenciones, porque también es un objeto literario, incluso es un objeto literario nuevo, que tiene una relación con el original, pero que también existe por sí mismo. También es un trabajo, y tú sabes qué trabajo es un trabajo a veces bien pesado. Y por eso yo creo que es un señal de generosidad leer traducciones también. Y al mismo tiempo, mira, si te quedas ahí con esa idea, pero no es el texto original, ¿cómo vas a conocer el resto del mundo? También por eso estamos hablando de un país que muchas veces no conoce al resto del mundo. Porque mismo que decidas aprender japonés para leer Mishima en japonés, tu japonés probablemente no será suficiente para leer Mishima. Y mismo que dediques tu vida a aprender japonés, tú no serás japonés como los japoneses. Por eso leerlo en traducción es otra cosa, pero es la cosa que tienes disponible para ti. Hay una frase de Saramago muy interesante que tiene que ver con esto, que dice: los escritores hacen las literaturas nacionales, pero son los traductores los que hacen la literatura universal. Es decir, incide en esa idea que acaba de decir José Luis, ¿no? Que los traductores son los que ejercemos, pues esa labor de atravesar las fronteras. Yo quería también añadir algo que me parece fundamental y que se me olvidó en la primera intervención, y es que para mí, yo cuando me preguntan ¿qué es un traductor? Y sí, puedo decir, es un puente cultural, es un mediador y tal, pero en realidad, en el fondo, en el verdadero fondo de la cuestión, para mí un traductor es un lector. Es decir, el traductor, un poco lo que decía José Luis del traductor que encuentra los errores, el traductor es, creo, honestamente, el mejor lector posible de un libro. Una especie de crítico también. Claro, sin duda, sin duda. Pero el traductor consigue, cuando son libros complejos, que hay que trabajarlo mucho, que hay que darle muchas vueltas, es como si cogieras la página del texto original y la pusieras a trasluz en la ventana, como una radiografía, ¿no? Para ver el interior del texto, para ver por dónde fluye, para ver cómo es. Y la intensidad, yo al menos en mi visión personal, la intensidad que consigo en mi relación con algunos textos a través de la traducción, no la consigo simplemente como lector. Desde ese punto de vista, para mí la traducción es un privilegio porque establezco una relación de una intimidad con el texto extraordinaria, que muchas veces me puede provocar o me puede incentivar para querer conocer al autor o para no querer conocerlo, que también me pasa, ¿no? Con algunos autores que prefiero no conocerlos para no contaminarme, digamos, para no sentirme presionado por alguna circunstancia externa. Bueno, una pregunta que les quería hacer, por ejemplo, Dostoyevsky, muchas de las primeras traducciones que se hicieron de él venían del inglés, no directamente del ruso, del francés también. Y mucha gente decía que que eso hacía que se perdiera algo, pero otra gente lo defendía como algo necesario. Y yo quería saber si la gran literatura como la de Dostoyevsky es inmune a una traducción un poco, tal vez, no tan profesional. ¿Qué piensan de eso? Si se mantiene algo. Rodrigo. Yo creo que sí, en cierta manera sí. Un gran libro soporta una mala traducción, pero no es ni mucho menos ideal y no es necesario. O sea, creo que ahí hay un poco de pereza y de tacañería tal vez de las editoriales españolas que no querían pagar
a un traductor más especial, que seguro que lo había, pero es más cómodo traducir del francés porque hay mucho más traductores del francés al español que no. Las lenguas exóticas son más caras de traducir porque hay menos gente que las conozca y digamos, traducir del griego es mucho más difícil que traducir de una lengua romance, ¿no? Y sí, yo creo que hay una especie de pereza y de tacañería, porque creo que es un pecado comercial, digamos, porque voy a pagar $50 la página si puedo pagar 20 y la gente no va a protestar. Pero también creo que el público estaba mal acostumbrado, no exigía ahora se exigen traducciones de más calidad. Es verdad que leemos las traducciones que se hacían, sobre todo en España, en los años 30 del siglo XX, en los años 20, y hay muchas que han envejecido enormemente, ¿no? Han envejecido muchísimo. Yo, de todas maneras, soy de los que cree que todas las traducciones envejecen. Y que hay que volver a traducir los textos. Yo diría que, en mi opinión, a cada 2 generaciones, cada 25 o 30 años, hay que revisar ciertas traducciones, hay que volverlas a lo mejor hay que limpiarle el polvo o hay que quitarle el barniz que tiene en exceso, ¿no? Pero yo creo que no hay. Me resulta muy difícil encontrar traducciones últimas y definitivas de un texto para la posteridad, digamos, ¿no? Hay algunos casos sobresalientes, pero me parece difícil y yo mismo creo que las traducciones que yo hago, pues dentro de 25 años habrá que revisarlas o habrá que verlas o alguien hará una traducción mejor, ¿no? Afortunadamente. A mí me ha pasado algo con un texto que ya presenta muchas dificultades, que es el Popol Vuh, escrito en quiché del siglo XVII, que ha tenido muchísimas traducciones y en principio las más modernas son mejores, pero acabo de releer una traducción que es la que yo leí en la escuela, que me parece a mí superior. Tal vez ahí no se sabe si es porque es la primera que leí y por eso tengo esa idea, pero sí, yo creo que el ejercicio de la traducción, digamos, cíclica es bueno y siempre va a mejorar. Claro. No, tal vez no en todos los aspectos, porque cada traductor es distinto, pero el texto se enriquece de eso. Sí. Pero a mí eso me parece algo maravilloso. No sé, José Luis, tú que eres más autor, ¿qué opinas? Pero a mí me parece maravilloso que un libro pueda tener diferentes versiones del libro en diferentes lenguas y en diferentes momentos de la historia, en la misma lengua, pueda tener diferentes versiones. Es decir, me parece como multiplicar la polisemia del libro, ¿no? Me parece algo fascinante. Es como el libro se convierte como en un palincesto, ¿no? Que se va transformando. Bueno, Borges tiene este artículo sobre las versiones homéricas, ¿no? De cómo defiende algunos errores de las traducciones. Y bueno, una pregunta para José Luis. Recuerdo cuando te mostré la versión cubana de tu libro, de Te me moriste, y me dijiste, te sorprendiste, como si hubieras visto un fantasma, una nueva vida. La traducción da eso, da como nueva vida a ciertos textos que quedaron por ahí atrás, que ya no te sentís tan cerca. Sí, lo que pasa es que eso puede ocurrir con la traducción, pero creo que no tiene tanto que ver con el hecho de que sea un texto traducido, sino que es un texto que se sigue publicando. Ese libro de que estábamos hablando se publicaron en el año 2000 por primera vez. Estamos en 2024. Hace 24 años yo era otra persona, como todos. Y por eso es muy impactante para mí estar ahí en Tegucigalpa y llega una edición de algo que ha sido escrito por un chico que tenía menos 24 años que yo, pero el mismo nombre. Y eso es increíble, porque realmente antes estaban hablando de ese aspecto, incluso del libro de Juan Gabriel Vázquez, de esas conferencias en Inglaterra. Y es cierto que conceptualmente, yo comprendo que es muy distinto, pero conceptualmente todos somos traductores, ¿no? Cuando se escribe y cuando se lee, el lector también es de algún modo un traductor. Incluso
así se vamos a un absoluto, podemos mismo concluir que cada uno de nosotros tiene su idioma personal, porque realmente cada uno tiene su vocabulario, cada uno tiene sus referencias, cada uno valora las palabras de distintas formas, y al leer es con ese idioma que lee. Y ya no sé por qué empecé a decir eso, pero me quedo. No, pero también, como dijiste tú, hace 20 años eras otro traductor. Claro. Por eso, era eso. Hace 20 años, si voy a leer algo que escribí hace 20 años, también necesito de traducirlo para el que soy ahora. Andrés Trapiello, el escritor español, ha publicado una traducción del Quijote, ¿no?, al lenguaje actual. Es como el juego infinito del lenguaje, ¿no? Incluso en el mismo idioma, traducir un texto al mismo idioma 4 siglos después, ¿no? ¿Cómo quedó? Pues es muy interesante, no me preguntes cuál prefiero, pero es muy interesante, es un ejercicio muy interesante y muy útil desde el punto de vista pedagógico. Sí. Para los chicos que quieran hoy leer el Quijote, me parece, porque no es una versión adaptada para un público juvenil, sino que Andrés Trapiello, que es un excelente escritor, hace una traducción del Quijote tal cual, una traducción, sí, para jóvenes de hoy en día, ¿no?, que realmente cogen el Quijote y les parece, aparte de un libro de otro tiempo, un libro de otro planeta, ¿no?, porque realmente el planeta es... ¿Sí? En cuanto al vocabulario, en cuanto a todo esto, por lo menos un público juvenil español no lo lee ni de broma, ¿no? Desgraciadamente. Creo, yo leí esa versión también, y creo que hace que el texto se acerque a cierto público. Claro. Recuerdo que Trapiello en una entrevista decía, como el famoso comienzo, ¿no?, de un lugar de cuyo nombre no quiero acordarme, y él dice que en ese tiempo lo que significaba era no puedo, el no quiero es no puedo, y él lo pone así. Ahí ya tenemos ya un es polémico, es polémico. Eso es tema de debate. Sí. Es polémico, pero lo dice y... No sé acordarme, diría en Argentina. Claro, exacto. Entonces me parece que sí el texto acerca a cierto público, y si algo me parece que ha quedado claro con todo lo que vienen diciendo, es que se trata de también un trabajo de recreación, no un trabajo tan lineal, no algo automático. Y me gustaría, para terminar, que se explayaran un poco más sobre eso. José Luis. No oí lo que estaba pensando en Trapiello, pero... Te decía que si algo ha quedado claro con lo que vienen diciendo, con las lecturas que han hecho, es que no se trata tanto de un trabajo automático, lineal, de buscar un concepto que se parece a otro en otro idioma, sino de una recreación. Y si pudieras ampliar un poco más sobre eso, por ejemplo, en tu caso, te pregunto, ¿cuándo sentís que necesitas traducir y cuándo sentís que necesitas escribir? Ya que siento que... Yo tengo clarísimo, cuando no tengo nada que escribir, me pongo a traducir para no perder el tiempo. Y ahí, al traducir, uno también está escribiendo y pensando en qué puede escribir. Ahora hace poco encontré un texto, unas máximas escritas en francés por la reina Cristina de Suecia en el siglo XVII, que nunca fue traducido al español, y entonces pues es un trabajo claro de hacer, y para mí ha sido un gran descubrimiento. Y me hace pensar en qué hacer con esto, que nunca fue publicado en español. Ya pasaron 4 siglos, nadie lo... entre apropiármelo, contar la historia de cómo lo traduces, o solo hacer una traducción convencional, a ver cómo lo vendo mejor, no sé. Pero sí, creo que el oficio de traductor te permite apropiarte realmente de otros textos, y entonces es muy rico, ¿no? Completamente. Yo, en mi caso, yo tengo el hábito de traducir 2 horas diarias. De lunes a domingo traduzco 2 horas diarias, excepto 2 o 3 días al año, pero el resto, en vacaciones incluidas, 2 horas. Tengo una disciplina para eso, toda la que no tengo para comer dulces, sí. Pues para traducir sí la tengo. Entonces hago esa práctica, y es tan verdad lo de la apropiación que dices,
que es muy curioso. El primer libro de Peixoto que yo traducí, que se llama Te me moriste, es un libro en el que él, muy joven, cuenta la pérdida de su padre. Y yo antes de empezar a traducirlo, yo acababa de perder también al mío y estaba empezando a escribir un libro sobre la pérdida de mi padre. Y cuando leí el libro de Peixoto y cuando traduje el libro de Peixoto, dejé de escribir el mío. Sí, porque sentía que lo que tenía que contar ya estaba contado en el libro de José Luis que yo había traducido. Entonces, de alguna manera, hasta esa apropiación de algo muy íntimo, de una vivencia extraordinariamente íntima, ¿no? Y también me vincula pues, a la memoria de él y, en fin, a establecer un lazo muy, muy estrecho desde el punto de vista sentimental, ¿no? Bueno, vamos a abrir preguntas al público. Parece que alguien quiere hacer una pregunta. Entonces, con la dramaturgia, en donde el actor hace esta apropiación obligada de la que están hablando, que aquí nos trae el traductor, pero el actor la toma de inmediato, la palabra escrita del dramaturgo, donde todas estas nociones que están sobrevolando, a mi entender, donde estoy interpretando también, aparece eso, ¿no? Que es pasar por el cuerpo de uno para leer, para traducir, para leer en voz alta en una conferencia, para actuar, eso nomás. Sí, realmente, es decir, la interpretación lo que pasa es que yo a veces he tenido que dar clases a alumnos de interpretación y cosas de estas, pero tiene unos contenidos específicos muy propios, ¿no? Y unos códigos muy propios. A mí me parece extraordinariamente difícil y alguna vez que me han pedido que haga interpretación por compromiso, en fin, yo qué sé, pues en encuentros literarios, en cosas, y te piden que hagas el favor de hacer interpretación, realmente es un trabajo muy, muy cansado, aunque mucho mejor pagado que la traducción literaria. ¿Simultánea? Sí, simultánea, extraordinariamente mejor pagado, ¿no? Hay una cosa que a mí sí me preocupa y que quería decir, ahora que veo el contador, es muy rápida. Ya dos editoriales ya me han contactado para traducir libros, pero no para traducir, sino para revisar traducciones. Y la editorial lo que me ofrecía eran traducciones realizadas con un traductor tipo ChatGPT, un traductor automático. La editorial te manda la traducción digital y te pide que tu traductor revises esa traducción. No lo ha aceptado, por supuesto, pero es que, entre otras cosas, eso te da el mismo o más trabajo que traducirlo y la editorial ofrece la mitad del dinero, ¿no? Con lo cual es una perversión absoluta que yo quería denunciar aquí porque me parece el horror de los horrores, ¿no? Esa es una amenaza seria. En ese sentido, los traductores artificiales, pero me he dado cuenta con cierto gusto que los contratos serios editoriales prohíben el uso claro, no sé si las editoriales lo van a respetar, pero se ve que hay el impulso y hay una resistencia porque eso sí arruina la traducción. Puede ser, para un texto técnico puede ser muy útil, pero para un texto literario es la muerte. Entonces, la idea de que yo creo bueno, no hay que creer, la inteligencia artificial es un gran instrumento, pero para este tipo de trabajo es nefasto, ¿sí? Bueno, yo creo que iba a hacer esa pregunta por la amenaza de la inteligencia artificial, pero me parece que la desarrollaron muy bien. Pero sí creo, y me gustaría cerrar con esto, que nunca va a ser lo mismo leer Las 1001 noche de Rafael Cancino Ancés, que es maravillosa, que Borges la recomienda siempre y que es carísima, por cierto, encontrarla hoy, ni la de Cortázar, que hace de Poe, y bueno, ni la de Peixoto, que hace Antonio, ni la de Rodrigo. Poe, por cierto, lo van a reeditar ahora porque dicen que la de Cortázar ya no vale. ¿En serio? Sí. Bueno, me la desayuno. Pero bueno, muchas gracias. Creo que no hay más preguntas. Ah, sí, me parece que hay una pregunta más. Dale. Gracias. Me gustaría saber si traduciendo poesía, con los cambios que hay ahorita, que ya no se usa tanto la métrica y la rima, si la
disfrutan más o la sufren más? Yo en mi caso, cuando traduzco poesía, me producen las dos cosas. La disfruto más cuando está acabada y la sufro más durante el proceso. Es decir, traduciendo poesía, esa libertad de la que hablamos hay que administrarla muy bien, porque es muy fácil decir cosas que no están en el poema. Básicamente lo resumo así, es muy fácil decir cosas que sí, que están muy bien, que quedan muy bien, pero que no están para nada en el poema, ¿no? Y esto que en una novela, bueno, pues de alguna manera pasa por ser un adorno, un pequeño barniz, en un poema, y según qué poemas, puede ser más complicado, ¿no? También depende mucho, como es lógico, de cada caso, del autor y de... Sí, yo creo que es un tema, la traducción de poesía es un tema aparte de la traducción de prosa y depende del poema. Si es un poema, si es un soneto, pues tienes problemitas. Si es verso libre, no tanto. Pero sí, eso es para otra plática. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas.